del Perú. Vamos a hablar de los trabajadores. Y de los trabajadores en el grueso del Perú, de un sector que probablemente sea uno de los más complicados, que es este sector de trabajadores de seguridad. Estamos con Marcos Maguiño, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de Securitas Perú, y estamos con Francisco Rosales Pacheco, que es asesor del sindicato, sobre una norma, un proyecto de ley, un dictamen, ¿verdad?, el 1592, que lo que me dicen es que tiene buen espíritu, pero que el efecto puede ser terrible. ¿Cómo es eso que tiene buen espíritu y puede ser terrible? Que nos explique. ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días. En primer lugar, en nombre del Sindicato Securitas, agradecerles por la oportunidad que nos están dando de poder hacer saber a la ciudadanía y a todos, en general, el problema álgido que estamos pasando nosotros los trabajadores de seguridad, ¿no? En primer lugar, bueno, en la Comisión de Trabajo ya prácticamente se ha aprobado por mayoría el proyecto de ley 1592. Está aprobado por ellos para ir al debate en la Comisión de Trabajo. En este proyecto de ley nosotros vemos con honda preocupación le digo, en el sentido de que la norma está muy bien. Nosotros los trabajadores de seguridad trabajamos 12 horas diarias, ¿no? En este proyecto de ley nos están restringiendo las horas sobre tiempo que hacemos de más. Claro, el tope de horas semanales, ¿no es cierto? El tope de horas diarias, que son 4 y 72 horas a la semana. Eso es lo que está ocurriendo hoy, 72 horas semanales, incluyendo las horas extras. Claro. Eso se va a restringir, ¿no es cierto? Claro, lo que pasa es que hay que ver este asunto en su real dimensión, ¿no? Empezamos. Somos seres humanos. El trabajo es un derecho humano, es un derecho constitucional también. Por tal razón se tiene que respetar al ser humano y el Estado tiene que generar las condiciones para que los seres humanos, ciudadanos peruanos, tengan sus posibilidades en el mercado laboral para tener su fuente de ingreso. La otra cuestión, el trabajo de seguridad privada es de altísimo riesgo. O sea, cualquiera se da cuenta, en una circunstancia de inseguridad ciudadana absoluta, entre comillas, de gran inseguridad ciudadana que hay en el Perú, o sea, el trabajo de inseguridad ciudadana es realmente como lo hemos visto, en unos días han muerto dos vigilantes, que además han asaltado, que no tenían seguro de vida y que no tienen ninguna protección, ¿no? Entonces, al ser un trabajo de alto riesgo, el trabajador merece tener condiciones adecuadas, y la ley también marca el tema de seguridad y salud del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Al tener horas en exceso por necesidad económica, claro, porque nadie trabaja... nadie puede vivir con el sueldo mínimo, que es lo que en general se le paga a un vigilante, ¿no es cierto? Entonces, al estar en esa condición, ¿qué es lo que pasa? Hay también situaciones que vienen en contra del trabajador, porque un trabajador de seguridad privada tiene que estar alerta, no puede estar en un estado de fatiga. Entonces, hay condiciones ahí sobre el tema de seguridad y salud del trabajo que se tiene que considerar. La norma tiene buen espíritu, pero para limitar las horas extras a 48 mensuales, ¿no? Considerando, uno, que el trabajador tiene que ser capacitado, considerando que el trabajador también debe estar con su familia, porque los trabajadores de seguridad están fuera de su casa. Claro, pero lo que no puede ocurrir es que la ley termine significando que el trabajador de seguridad va a ganar menos. Claro. Así es. ¿Es así o no? No, es así. En realidad, como ustedes ven, por ejemplo, de acuerdo a la canasta familiar que está a nivel nacional, es más o menos 1.500 soles. Si nosotros trabajamos, o sea, nosotros ya tenemos pronosticado nuestra canasta familiar para nosotros, para la familia durante el mes. Si nosotros sale esta ley, de la cual sale para ganar el sueldo mínimo, son 930 soles que vamos a tener, más los descuentos son 800 soles. Imagínense la cantidad de menos que vamos a tener. O sea, la norma impide horas extras, en resumen. Limita las horas. ¿A cuántas horas limita? 48 horas al mes. Es que en la otra cara es esto, es decir, los trabajadores, porque ese es el problema de fondo, los trabajadores dedicados a la seguridad, que son uno de los 3 pilares sobre los que se debería sentar la lucha por la seguridad en el Perú: la policía, los terrenos y los vigilantes privados. Si tú logras articular la acción de estos 3, vas a arrinconar a los delincuentes. Pero ¿cuál es el problema? Que ganan tan poco, y ese es el origen del problema, que para poder tener un ingreso que les permita vivir, porque no tienen tiempo para capacitarse, no tienen, los más jóvenes no tienen tiempo para estudiar, para nada, porque te pasas 12 horas trabajando, más las 3 horas yendo y viniendo de tu casa a la chamba. Entonces, ¿cuál es el problema? Que es inhumano que trabajen 12 horas, pero si tú te limitas solo
a bajar las horas, pero no le subes el nivel salarial, lo vas a perjudicar. Y solamente para decirle, ¿no? Por decir, nosotros trabajamos y con el sueldo de 930, que sería el sueldo, la remuneración mínima vital, ¿no? ¿Qué pasaría? Que vas a obligar a estos trabajadores que van a ganar el sueldo mínimo a buscarse otro trabajo y prácticamente... Claro, a perjudicarse más económicamente. Ya, pero ¿cuál es la solución? La solución es que de alguna manera se garantice que el trabajador de seguridad, por el riesgo que implica, por la exigencia de su trabajo, debe tener un mínimo que no puede ser el mínimo vital, pues. Claro, acá tendría que ser el mínimo, tendría que ser la canasta familiar. Exacto, acá hay una cuestión que es un tema político, pero de gestión de Estado. O sea, la canasta familiar, técnicamente Naciones Unidas, CEPAL y los organismos multilaterales plantean, y NEI también, que la canasta familiar está al borde de los 1.500 soles en el Perú. Debajo de la canasta familiar, pobres. O sea, y el trabajador de vigilancia, seguridad privada, para salir de la pobreza, con sus horas extras alcanza con lo mínimo a la canasta familiar. Ese es un tema. El otro asunto es sobre en el mercado laboral hay una competencia desleal, porque el Estado también no cumple su función con la fiscalización, no cumple su función con ver cuál es la calidad del servicio y el respeto a los derechos laborales de los trabajadores. Hay mucha informalidad también. O sea, hay formalidad, pero dentro de la informalidad hay ilegalidad. Hay trabajadores que trabajan en negro, por ejemplo. O sea, hay trabajadores que de pronto un grupo está en planilla y otro grupo no está en planilla. Entonces, eso es permitido en el país porque la escasa fiscalización. Ahora, y hay empresas que de pronto hacen todos los esfuerzos, pero que al entrar a cumplir con los derechos, ¿qué es lo que pasa? Se encuentran están en desventaja con gente que no está cumpliendo Exacto. nada. Ahora, y yo, perdón, para redondear la idea, ¿y por qué? Porque hoy vivimos en un mundo global. Que quede claro y que el presidente Vizcarra sepa que el Perú ha escrito con las Naciones Unidas la Agenda 2030. La Agenda 2030 de Naciones Unidas establece la lucha contra la pobreza, la lucha contra el cambio climático, la lucha contra todo tipo de desigualdad. Tiene 17 puntos. En el punto 8 habla de objetivo para el 2030, trabajo decente y crecimiento económico. Y hay empresas que no miran eso porque el Estado no los obliga a cumplir con esa situación. Ya, pero yo no veo solución. ¿Cuál sería la solución? La solución es pagarle más. Claro, pero eso no puede estar por una ley. Yo sé, claro, lo ideal sería... Pero si estás hablando... Lo ideal sería un nivel de conciencia de los empleadores. Es sumamente importante un hombre de seguridad y es tan importante que tengo que tenerle bien, contento, tranquilo y resuelto sus problemas. Tengo que pagarle más. Pero no puede salir una norma en el Congreso diciendo a los de seguridad, pues no, el Congreso no puede dar esa norma. Tendría que ser el Ejecutivo el que diga, el que haga un tipo de discriminación de sueldo mínimo. O lo que probablemente podría haber es un asunto, por ejemplo, establecer que a los de seguridad no se les puede contratar si no se les adiciona, qué sé yo, un bono o seguros como de vida o cosas de este tipo que le puedan. Sobre el sueldo, que está claramente establecido, que solo lo define a través del Consejo Nacional del Trabajo y el Ministerio de Trabajo, ver a qué tipo de mejoras tengan ustedes. Claro, lo que pasa es que hay un asunto. Los mineros tienen su ley. Los trabajadores de limpieza pública acaban de tener su ley. O sea, hay trabajos que tienen sus especificidades. Correcto. Entonces, claro, por el nivel de riesgo al que estás expuesto. Y ahí se puede decir por el efecto sobre la salud. O sea, por el efecto que pueda tener sobre tu salud, tu chamba, por el riesgo al que estás expuesto y en este caso de tu propia vida. Eso tiene un valor. Exacto. Ya, pero puede haber una norma que diga, por esa chamba merecen ganar un sueldo diferenciado del sueldo mínimo y que sea 1.200, ¿eso es posible? ¿Hay experiencia en el país de eso? A ver, lo que sucede es lo siguiente, ahorita estamos frente a la remuneración mínima vital. Sí, y claro, ciertamente usted plantea un tema legislativo, ¿no? Que eso se tiene que trabajar considerando al trabajador como un ser humano. La otra cuestión es que la remuneración mínima vital, el Perú está debajo de Bolivia, está abajo, o sea, si fuéramos un mundial ni siquiera pasaríamos el primer partido, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay un asunto, que hay una mirada economicista que precariza la condición del trabajador y lo obliga a situaciones que no corresponden. Ahora, la canasta familiar, vuelvo a decir, y esto es importante, que el país sepa, la canasta familiar está al borde de 1.500 soles. Debajo de eso es la pobreza. El Estado no puede promover la pobreza con una remuneración mínima vital de 930 soles. Tenemos que aspirar a tener como gente, como personas, como ciudadanos, como seres humanos una canasta. No, y además estamos hablando en el caso de los vigilantes, que son muchísimos de ellos jóvenes, ¿no es cierto?,
que les está cerrando cualquier posibilidad de futuro. Porque si te pasas la vida chapeando, no haces otra ¿en qué cosa? momento vas a estudiar? ¿En qué momento te vas a calificar? ¿En qué momento puedes...? ¿No? Sin ir muy lejos. En esta menos de una semana hemos tenido fallecimiento de 2 trabajadores vigilantes. Uno es el compañero Sergio Torre, que fue asesinado en la fiscalía. Sin embargo, su familia ahorita está en la disyuntiva de que su situación no tenía un seguro de vida ley. Él trabaja en una empresa de seguridad. Y que prestaba servicios al ministerio, o sea, al Estado. Y el Estado con el Ministerio Público no requería cuestiones elementales como el seguro de vida. Por eso le digo, desgraciadamente tenemos una ley, tenemos que terminar por hoy, pero le hemos estado dando este tema y le vamos a seguir dando este tema, porque estamos hablando no solamente del derecho de la gente a una vida decente, estamos hablando de jóvenes que son el futuro del país, ¿no es cierto?, de los que tenemos que darles oportunidades y un buen trato, pero además estamos hablando de nuestra seguridad. Es decir, es un suicida simplemente. Qué poco valor le damos, ¿no? Increíble. Muchas gracias por estar acá. Sí. Solamente para terminar, quiero decirle, por ejemplo, hay muchas empresas que no cumplen con este seguro de vida ley, que es primordial para nosotros los trabajadores de seguridad. Los trabajadores de seguridad, desde el momento, por ejemplo, en la empresa que tenemos nosotros, desde el primer día que entramos nosotros tenemos un seguro de vida ley. Hay muchas empresas que no tienen eso. Hay una ley que dice, a partir del 4º año recién vas a tener tu seguro de vida ley. Yo le digo a ustedes, o sea, yo entro a trabajar el primer día como trabajadores vigilantes y nosotros estamos expuestos... Y al segundo día te meten un balazo. Y al segundo día, tercer día me meten un balazo. ¿Cómo queda la familia? Claro, vamos, por eso nuestro compromiso que vamos a darle a forro, como se dice, a este tema. ¿No? Increíble. Como todos nosotros. ¿No? Pero tenemos que terminar ya, tenemos que ir a la pausa. Muchas gracias por estar con nosotros. No hemos hablado de lo de Yajaira, tengo otra historia para contar. Se la voy a contar. Se lo voy a contar en un ratito. Volvemos, esto es Exitosa, la radio del Perú.